10. Procesamiento, análisis e interpretación de datos. Objetivos. Definir las características y contenido del plan para la tabulación y análisis de la información. Identificar los elementos básicos que deben ser considerados en el diseño del plan de tabulación y análisis. Elaborar el plan de tabulación y análisis del estudio que se llevará a cabo. Contenido. 1. Procesamiento y análisis de datos cuantitativos. Estadísticas para el análisis de datos. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. 2. Procesamiento y análisis de datos cualitativos. Reducción y categorización de la información. Clarificar, sintetizar y comparar. 10.1 Procesamiento y análisis de datos cuantitativos. 1 de enero de 2010 Estadística para el análisis de datos. Selección de estadísticas para el análisis depende de propósito y diseño del estudio, pertenece a una investigación descriptiva o analítica, hipótesis o preguntas, conlleva a presentar datos en frecuencias o estableciendo relación entre las frecuencias de dos variables relacionadas o grupos de estudio, escalas de medición, determina las estadísticas que se pueden calcular, tamaño de la muestra, determina utilizar series agrupadas o simples de las frecuencias, lo que exige diferente fórmula para calcular estadísticas. Figura 17. Selección de estadísticas para el análisis. La estadística permite recolectar, analizar, interpretar y presentar la información que se obtiene en el desarrollo de una determinada investigación. El paso siguiente a la elaboración del plan de investigación estadístico es la recolección definitiva de los datos. Esta recolección consiste en los procedimientos de observación y anotación o registro de los hechos en los formularios que se han diseñado previamente. De esta recolección depende en gran parte la calidad del análisis que se realice, ya que pueden existir interpretaciones falsas y análisis erróneos de las situaciones, cuando existen fallas en la recolección de la información. Por esto todo dato o grupo de datos obtenido, antes de ser totalizado y utilizado requiere un examen crítico, sobre aspectos de exactitud, precisión y representatividad, lo que se denomina la crítica del dato. Después, en caso que sea necesario, se procede a su codificación. En la actualidad el procesamiento de la información que permite el cálculo de medidas estadísticas para el análisis, se hace a través de programas de computador, por lo que se debe poner más atención al significado de los resultados que a la utilización de las fórmulas. Una vez se terminan de recoger los datos, se deben organizar y resumir para obtener información significativa, es decir, analizar los datos utilizándose para esto. 1. La estadística descriptiva. 2. Distribución normal, puntuaciones Z. 3. Razones y tasas. 4. Diseño de tablas. Tabla 1. Personas incapacitadas en un periodo de 2 semanas e ingreso económico familiar anual. Colombia. 1994-1995 tasa por 1.000 habitantes ingreso económico asterisco zonas total 120.000 o menos 120.001 250.000 250.0015 00.000 500.001 y más urbana 1041 42 11 21 00 73 rural 11 31 20 11 11 19 75 total 10 91 27 11 21 15 73 Título Nota de encabezado Columna principal Nota de pie asterisco en pesos Cuerpo Fuente, Ministerio de Salud Pública. Estudio de Recursos Humanos para la Salud y Educación Médica en Colombia. Bogotá, 1994 Fuente La variable supuestamente independiente se coloca horizontalmente, la dependiente se sitúa en la vertical estadística inferencial. 5. Pruebas paramétricas. 6. Pruebas no paramétricas y 7. Análisis multivariado. 2 de enero de 2010 Estadística descriptiva. El concepto básico de la descripción estadística es la distribución de frecuencias, método para organizar y resumir datos, que son ordenados indicándose el número de veces que se repite cada valor. Esta distribución puede realizarse con las variables medidas desde el nivel nominal hasta el de razón. Los datos recolectados y tabulados se disponen sistemáticamente de acuerdo a su complejidad, y se presentan de varias formas, ya sea en forma combinada o individual así. A. Textual. B. Cuadros o tablas. C. Gráficas.
Figura 18. ¿Cómo diseñar una tabla? Los cuadros o tablas se refieren a un arreglo sistemático de la información dispuesto en filas y columnas con fines comparativos. Los datos deben estar ordenados para que ofrezcan algún tipo de información, son un buen complemento del texto en los informes. En el esquema siguiente se presentan los elementos constitutivos de una tabla. Los cuadros o tablas pueden ser unidimensional cuando se refieren a una sola variable. Bidimensional cuando se incluyen dos variables. Pluridimensional o multidimensional cuando se incluyen tres o más variables. Representación gráfica de los datos. Es la representación de los datos estadísticos mediante conceptos de longitud, área, volumen auxiliados por medio de figuras geométricas y sus propiedades, con el apoyo de los sistemas de coordenadas. También pueden acompañarse con el uso de rayados, sombreados o con colores para resaltar alguna parte en especial. Se usan para enfatizar la presentación de datos estadísticos. Cuando se quiere resaltar determinado hallazgo se acompaña de la tabla ya que los gráficos no dan exactitud, sino consistencia y forma, en cambio la tabla sí ofrece la precisión con aproximación exacta de datos y estimaciones. Los gráficos pueden ser de varios tipos. Diagramática en donde se incluyen las gráficas de puntos, las lineales, polígonos, gráfico de barras, circulares. Estereometría incluye cúbicos, piramidales, prismáticos. Pictogramas. Cartografías incluye mapas estadísticos, cartodiagramas. Cuando las variables son discretas la representación se hace mediante diagramas de frecuencias, estas frecuencias pueden ser absolutas o relativas acumuladas. En las variables continuas su representación gráfica se hace mediante histogramas de frecuencias cuando se utilizan frecuencias absolutas. Si la frecuencia es relativa acumulada se utiliza una ojiva ascendente para graficar. Si en el histograma de frecuencias se unen los puntos medios de la parte superior de cada rectángulo se obtiene el polígono de frecuencias. Frecuencias absolutas, frecuencias relativas acumuladas, frecuencias absolutas, frecuencias relativas acumuladas. La estadística descriptiva utiliza diversas medidas para realizar la descripción de un fenómeno, denominándose estadígrafos cuando se trabaja con muestras, o parámetros cuando se trabaja con poblaciones completas. Estas medidas se pueden presentar en distribuciones unidimensionales, bidimensionales o pluridimensionales. Los estadígrafos se pueden clasificar de varias formas. Estadígrafos de posición. Estadígrafos de dispersión. Estadígrafos de asimetría. Estadígrafos de kurtosis. Estadígrafos de posición. En un conjunto de datos, las medidas de posición indican el lugar o posición relativa de un valor de la variable, a la cual tienden la mayoría de datos. En este grupo se incluyen la media aritmética, la mediana, la moda o modo, cuartiles, deciles, y percentiles. Se acostumbran llamar de tendencia central porque en un buen número de las distribuciones de datos se concentran sus valores en el centro, pero no es lo general, ellas pueden colocarse en cualquier punto del dominio de la variable. La mediana. En un conjunto ordenado de datos, de mayor a menor o viceversa, es el valor que divide el conjunto de valores en dos partes iguales. No es afectada tan drásticamente por los valores extremos. Cálculo de la mediana en datos no agrupados. Número impar de observaciones. Ejemplo, en un listado ordenado de pulsaciones por minuto de 15 estudiantes, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 71, 72, 72, 80, 80, 80, 80, 83. La mediana corresponde al valor 71 que ocupa el puesto número 8, es decir, divide en dos la distribución. Número par de observaciones. La mediana es igual al promedio aritmético de los dos valores centrales de la distribución, es decir, la suma de los dos valores dividido por 2. Ejemplo, en un listado ordenado de pulsaciones por minuto de 14 estudiantes. 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 72, 80, 80, 80, 80, 83. La mediana corresponde a igual a 71 más 7, 2, diagonal 2 igual a 71.5. Cálculo de la mediana en datos agrupados. A. Obtener las frecuencias absolutas acumuladas. B.
obtener el punto medio de las observaciones, a través de n diagonal 2, n igual a número total de observaciones. C. Localizar el resultado de n diagonal 2 en la columna de frecuencias acumuladas, buscar el valor de la variable que corresponde. Valor de la variable frecuencia acumulada 0,51,01,01,01,22,21,50 total 57. N diagonal 2 igual a 57 diagonal 2 igual a 28.5, se busca en la columna de la frecuencia acumulada, la posición 28.5 y se encuentra en la tercera fila. Por lo tanto el valor que se encuentra en la posición de la mediana es el 1.5. Ventajas. A. Es una medida fácil de calcular y no está afectada por los datos extremos. B. Hay ocasiones en que es la única medida de tendencia central que puede calcularse, como cuando las distribuciones no tienen definidos los límites extremos. Desventajas. A. No es tan conocida como la media aritmética. B. Es necesario ordenar los datos. C. No permite cálculos matemáticos posteriores. D. La mediana no se afecta con cambios de valores de los elementos que componen la distribución. La moda. Es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Una serie de datos puede tener una sola moda, dos modas, tres modas, etc. o no tener ningún valor modal. En el ejemplo anterior sobre las pulsaciones la moda es igual a 80, es el valor que más se repite. La moda es muy útil en variables cualitativas, así en el ejemplo sobre tipo de transporte de los estudiantes la moda es la bicicleta. En distribuciones de variables discretas por ejemplo. Variable frecuencia 08 11 22 30 32 04 10 total 80 rango de variable marca de clase frecuencia 6.1, 1.611.616.1, 26.211.426.1, 36.312.236.1, 46.413.846.1, 56.512.656.1, 66.611.466.1, 76 10 total 130. La moda, el valor de la variable que más se repite es el 2. Si la distribución es de variables continuas tenemos la moda, el valor de la variable que más se repite corresponde a la marca de clase 41, punto medio del rango de la variable. Ventajas. 1. Se puede considerar la mejor medida de tendencia central ya que indica el punto de mayor concentración de datos. En una distribución asimétrica, la moda es la medida más representativa del grupo y si son muy diferentes la media aritmética y la moda es preferible utilizar esta última. 2. En series polimodales, varias modas, la moda permite dividir la distribución con fines de estratificación. Desventajas. 1. Es difícil calcular la moda en una serie agrupada y las aproximaciones de su cálculo no son de mucha confianza. 2. No puede ser usado fácilmente en procesos algebraicos posteriores. 3. No es sensible a cambios de valores de la distribución, a menos que se afecte su propio valor. Promedio aritmético o media aritmética. Es un único valor de la variable que se obtiene de sumar todos los valores de la serie y dividir por el total de ellos. Es el estadígrafo de posición más conocido. X igual a 11 diagonal n donde es sumatoria de los datos. Esta ecuación es para datos no agrupados. X igual a 11 f diagonal n donde f es la frecuencia de cada valor, cuando los datos son agrupados. En el ejemplo anterior de pulsaciones de los 15 alumnos tenemos 11 igual a 1.084, n igual a 15 por lo tanto x igual a 1084 diagonal 15 igual a 72. El valor promedio de los datos es de 72 pulsaciones. Ventajas. 1. Esta medida se define en forma rígida por una ecuación matemática muy fácil de entender. En casos en que no se conozcan los valores individuales se puede obtener, por ejemplo 30 personas se ganan $800.000, en promedio cada persona se gana 60.000 pesos. 2. La media aritmética es muy estable en el muestreo. 3.
Es altamente sensible a cualquier cambio en la distribución. 4. Permite cálculos matemáticos posteriores, como promedios ponderados, promedios de promedios. Desventajas. 1. Es afectada por los valores muy grandes o muy pequeños, por lo tanto valores muy extremos de la distribución pueden afectar la representatividad del promedio aritmético con respecto a los valores de la distribución. 2. En una distribución marcadamente asimétrica en donde el promedio aritmético, la mediana y la moda difieren en forma apreciable, se debe considerar que el promedio no es el único valor representativo de la distribución. 3. Cuando la distribución tiene forma de U, es decir, es parabólica, el promedio corresponde a los valores menos comunes en la serie y por lo tanto da una idea irreal de la distribución. Estadígrafos de dispersión o variabilidad. Los estadígrafos de dispersión son aquellos que describen cómo se agrupan o dispersan los datos alrededor de un promedio. Permiten conocer si el promedio representa adecuadamente la distribución considerada. Cuando menor sea la dispersión, más representativo será el promedio, la mediana o la moda. Miden el grado de homogeneidad de los datos. Cuando los datos son iguales, las medidas de dispersión son iguales a 0, cuando existe mucha heterogeneidad las medidas de dispersión serán grandes. Además sirven para el cálculo del tamaño de muestra, a menor variabilidad menos tamaño de muestra requerido. Los estadígrafos de dispersión o variabilidad tienen sentido solo acompañando las medidas de posición o de tendencia central. En general se consideran como estadígrafos de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar, y el coeficiente de variación relativa. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la distribución de frecuencias, también es llamado recorrido. Cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos. Se calcula max, min. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a su media. Por lo tanto se expresa en unidades de medidas elevadas al cuadrado. V igual a 11m, 2 diagonal n varianza de una población. S igual a 11x, 2 diagonal n-1 varianza de una muestra, con datos no agrupados. V igual a 11x, 2f diagonal n varianza de una muestra con datos agrupados. Los resultados obtenidos del cálculo de la varianza son elevados al cuadrado, lo cual es diferente al valor real de variable. Se hace necesario calcular una medida más real que nos permita comparar las diferencias, lo que se logra obteniendo la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Guía para usar estadísticas descriptivas: escala, medida, nivel de medición, nominal, ordinal, intervalo o razón, tendencia central, dispersión o variabilidad, moda, mediana, media, rango, intervalo, semicuartilar, desviación estándar, diagonal, varianza, DISTRIBUCIONDE, frecuencia, proporciones, porcentajes, índice o tasas, proporciones, porcentajes, índice o tasas, proporciones, porcentajes, índice o tasas, S igual a V. La desviación estándar significa cuánto en promedio difieren los datos de la distribución con respecto al dato promedio. Otro estadígrafo de dispersión es el coeficiente de variación. Se utiliza cuando se quiere comparar la variabilidad que presentan dos series de datos. Se refiere a la comparación de la desviación estándar con respecto al promedio, se expresa en términos porcentuales. D igual a S diagonal X asterisco 100. Esta medida tiene el inconveniente que presenta resultados diferentes cuando las distribuciones tienen diferentes promedios e iguales varianzas, es decir, con igual dispersión tienen diferentes coeficientes de variación. Interpretación de medidas de tendencia central y de variabilidad. Figura 19. Guía para usar estadísticas descriptivas. En nuestro ejemplo de la distribución de pulsaciones por minuto de 15 estudiantes tenemos los siguientes datos: 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 71, 72, 72, 80, 80, 80, 80, 83. La variable es número de pulsaciones por minuto. La moda, valor que más se repite, 80. La mediana, dato que divide en dos la distribución, 71. La media aritmética, 72. La desviación estándar, 68. El dato más alto observado, 83. El dato más bajo observado, 62. El rango, 83 a 62 igual a 21.
Los polígonos de frecuencia de las distribuciones se pueden presentar como curvas. Al analizar la tendencia de los datos debemos tener en cuenta medidas de asimetría. Estos estadígrafos indican la dirección que toman los datos respecto a un eje. Se dice que una distribución es simétrica si los datos se distribuyen en igual forma al lado y lado del eje, en cuyo caso la simetría es igual a 0, puede ser positiva si los datos se agrupan a la derecha del eje o negativa si se agrupan a la izquierda. Medidas de kurtosis. Es un indicador de lo plana o picuda que es la curva. Cuando la kurtosis es 0 quiere decir que la curva es normal, si es positiva quiere decir que la curva o polígono es más levantada, y si es negativa, la distribución es achatada o plana. La distribución normal se denomina así a la distribución simétrica de datos con su moda, mediana y promedio en el centro. El área bajo la curva corresponde al 100%. Figura 20. Distribución normal. En esta distribución se debe cumplir. XIO-1 de contiene el 68.3% de los datos. XIO-2 de contiene el 95.4% de los datos. XIO-3 de contiene el 99.7% de los datos. Distribución de puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones obtenidas, con el fin de analizar su distancia respecto a la media, en unidades de desviación estándar. Esta estandarización de los valores permite comparar distribuciones diferentes pero la forma de medición es la misma. Se deben conocer de las distribuciones el promedio y la desviación estándar. En la distribución de puntuaciones Z los valores de las distribuciones a comparar se convierten en valores Z, utilizando la siguiente ecuación. Z igual a 11x diagonal S11 igual a los valores que quiero comparar. X igual a promedio. S igual a desviación estándar o D. Los valores de Z que se obtienen estarán comprendidos entre los valores de las desviaciones estándar de una distribución normal, es decir, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Al obtener los valores de Z, se busca el valor P, probabilidad, en la tabla de áreas de la curva normal. Si estoy comparando varias muestras de una población, utilizo Z igual a XM diagonal XX igual a promedio. M igual a promedio poblacional. X igual a desviación estándar o error estándar. X igual a V diagonal N, X igual a D diagonal N. Los valores de Z también se utilizan cuando conocemos valores de la muestra y población, como proporciones o queremos conocer la diferencia de proporciones de dos muestras. Z igual a P-P diagonal, PQ diagonal N, X igual a PQ diagonal N, error estándar. Z igual a P1-P2, P1, P2, diagonal, P1Q1 diagonal N1, y P2Q2 diagonal N2. 3 de enero de 2010 Estadística inferencial. La estadística inferencial se utiliza para dos procedimientos: A. Estimar parámetros y B. Probar hipótesis. Estimación de parámetros. Los parámetros no pueden ser calculados, porque no se recolectan todos los datos de la población, por lo tanto se calculan los estadígrafos y a partir de ellos se estiman los parámetros. De otra parte, la existencia de las distribuciones muestrales requiere que para inferir valores poblacionales a partir de estadísticas muestrales, no se acepte de inmediato hacerlo con el valor exacto calculado como promedio, o proporción, o diferencia de promedios, o diferencia de proporciones, sino a partir de un intervalo que contenga con mayor confianza el valor poblacional buscado. Se ha mencionado que los estadígrafos son estimativos del parámetro, pero en ocasiones se obtienen dos valores que contienen dicho parámetro. El intervalo entre estos dos valores se denomina intervalo de confianza. Un intervalo de confianza son dos valores límites dentro de los cuales se puede esperar se encuentre un parámetro determinado, como por ejemplo la proporción, o el promedio de una población con un determinado nivel de confiabilidad. Por lo anterior es necesario definir el nivel de confiabilidad, 1 alfa, del intervalo de confianza en donde alfa es el nivel de significancia estadística de los datos. Los valores de nivel de confiabilidad más utilizados son 90%, 95%, 99%. El nivel de significancia se refiere al nivel de certeza fijado por el investigador, la probabilidad que acepta de equivocarse,
es decir que lo observado se deba al azar. Para el cálculo del intervalo de confianza, en una distribución en que se conozca el promedio y la desviación estándar se utiliza la siguiente ecuación. IC igual a X y o Z, 1-2, X. Cuando se conocen datos de proporciones o tasas. IC igual a P y o Z, 1-2, P. La interpretación del intervalo de confianza se da en los siguientes términos. Con una confiabilidad de 1 alfa se estima que el parámetro poblacional desconocido está contenido en los dos valores límites que aparecen al restar y sumar al estadígrafo, promedio, proporción muestral, el producto del valor Z por el respectivo error estándar. Prueba de hipótesis. Cuando el investigador necesita decidir con respecto a una población examinando una muestra de ella, en un diseño analítico de casos y controles, cohortes o experimentales utiliza la técnica de prueba de hipótesis. En el proceso investigativo una hipótesis se define como una suposición que se plantea para explicar ciertos hechos o eventos y se emplea como base para desarrollar una investigación, mediante la cual se busca demostrarla o refutarla, rechazar o no rechazar la hipótesis. Esta hipótesis se traduce en una de tipo estadístico definida como una suposición acerca de un parámetro o de otro valor estadístico de una población. Hipótesis alterna. Para hacer la comparación se utiliza la hipótesis de nulidad, la cual supone que no hay diferencia real entre los grupos de valores que se quieren comparar y se supone que las diferencias observadas son debidas a variaciones aleatorias de los datos. Para decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis de nulidad, se calcula un valor y se compara con otro que se encuentra en tablas estadísticas, las cuales indican la probabilidad de cometer un error al aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad. Si el valor calculado es mayor al valor obtenido de las tablas, la hipótesis de nulidad se rechaza y la diferencia encontrada entre los dos grupos de valores se declara estadísticamente significativa. En los informes clínicos de tipo científico se acostumbra señalar el nivel más bajo de las tablas con el que fue rechazada la hipótesis de nulidad. Este valor se señala con una letra P, seguido del valor de las tablas P and del T 0.01 que quiere decir, existe una probabilidad and del T del 1% que las diferencias observadas entre las dos series de valores se deban a variaciones aleatorias de los datos, es decir, tienen una significancia estadística del 1%, es decir, existe el 99% de probabilidad de ser correcto. El rechazo de la hipótesis nula. Errores en la prueba de hipótesis. Error tipo I. A veces las diferencias observadas entre los promedios o proporciones de dos muestras pueden ser lo suficientemente grandes para rechazar la hipótesis de nulidad, pero esta diferencia puede ser sin embargo debida al azar. El rechazar la hipótesis de nulidad cuando ésta es cierta se conoce como error tipo I, tipo alfa, o nivel de significancia estadística. Naturaleza: decisión del investigador, aceptación, rechazo o, verdadera o, falsa, correcto, incorrecto, error I, alfa, incorrecto, error 2, beta. Por tanto, entre más pequeño sea el nivel de significancia utilizado, mayores serán las probabilidades de haber rechazado una hipótesis nula que era falsa. Error tipo 2. También por azar, puede ocurrir que las muestras presenten diferencias pequeñas que concuerden con lo previsto por la hipótesis de nulidad y al observar los resultados se acepte como cierta la hipótesis de nulidad aunque en realidad se trate de poblaciones que difieren en el parámetro medido. Esta situación se conoce como error tipo 2 o tipo beta. Para la prueba de hipótesis debe conocerse la naturaleza de los datos que son la base de los procedimientos, ya que esto determina la prueba particular a emplearse. Se debe especificar si los datos se refieren a conteos o medidas. Procedimiento para la prueba de hipótesis estadística. En el proceso de prueba de hipótesis se trabaja con dos hipótesis que deben enunciarse explícitamente. Se utiliza el siguiente procedimiento. A. Precisar las hipótesis. Hipótesis nula, HOW, se plantea en términos de igualdad, es la hipótesis que se rechaza o no. Hipótesis alterna. A. Se plantea en términos de diferencias, mayor o menor. Define si la prueba es de 1 o 2 colas. B. Definir el nivel de significancia, valor de alfa, se refiere a la máxima probabilidad especificada con el fin de hacer mínimo el error tipo I. Generalmente se fija antes de seleccionar la muestra, puede tener valores de 1%, 5% o 10%, corresponde a una área bajo la curva normal denominada región crítica o zona de rechazo.
Este dato sirve para obtener el dato tabular. C. Seleccionar la prueba de significancia a emplearse. El tipo de prueba depende del diseño que se utilice, de acuerdo a la hipótesis planteada. Puede ser prueba Z de la curva normal, para muestras grandes mayores de 30, o prueba de t-student muestras pequeñas menores o iguales a 30 individuos, prueba de correlación y regresión. D. Distribución de la estadística de la prueba, la gráfica puede ser de una o dos colas. E. Construir la regla de decisión. Z sean DLT o igual a CT no rechazo hipótesis nula, HOW. Si sean GT CT rechazo hipótesis nula, HOW. El valor de CT se obtiene de acuerdo al nivel de significancia, generalmente es de 5%. Asterisco si la hipótesis nula no se rechaza se dice que los datos sobre los cuales se basa la prueba, no proporcionan evidencia suficiente que provoque el rechazo. F. Realizar el estudio. La estadística de prueba calculada se compara con las regiones de rechazo o no. G. Calcular el nivel de probabilidad, valor de P. H. Decisión estadística, consiste en el rechazo o no de la HOW. I. Decisión administrativa o clínica depende de la decisión estadística. Prueba de chi cuadrado. El chi cuadrado es una prueba no paramétrica, es decir, puede ser utilizada en distribuciones no normales. Las variables son generalmente discretas y categóricas, se utiliza para evaluar hipótesis de asociación entre dos variables, para su cálculo se utilizan tablas de contingencia. Procedimiento para calcular chi cuadrado. A. Planteamiento de hipótesis. HOW, A y B son independientes. A y B están asociados. B. Nivel de significancia, alfa, y grados de libertad, L1, K1, de acuerdo al número de filas y columnas de las tablas de comparación. ABY1 CDY2 X1 X2 NL, número de filas, K, número de columnas. C. Distribución de la estadística de prueba. D. Regla de decisión. X2 and LT o igual a X2T no rechazo HOW. X2 and GT X2T rechazo HOW. E. Cálculo de estadística de prueba. X12 igual a, o E, 2 diagonal E. Con los totales horizontales y verticales de los datos observados, se calculan los datos esperados en cada una de las casillas. El valor esperado en A, X1 y 1 diagonal N. El valor esperado en B, X2 y 1 diagonal N. El valor esperado en C, X1 y 2 diagonal N. El valor esperado en D, X2 y 2 diagonal N. F. Decisión estadística. G. Decisión administrativa o clínica. Cuando el diseño de la investigación se basa en una muestra aleatoria simple, se utiliza análisis simple en el cual puedo utilizar la tabla de 2x2 con variables dicotómicas, para buscar probable asociación. Si se utiliza diseño pareado para controlar variables de confusión o cuando se estratifican las variables se debe utilizar el análisis estratificado. Cuando el número de variables a estudiar es igual o mayor a 2 se utiliza el análisis multivariado. Análisis multivariado. Este tipo de análisis se utiliza para distribuciones bidimensionales, dos variables, para determinar si existe alguna relación entre ellas y cuantificar dicha relación. Estas variables pueden ser ambas discretas, continuas o una discreta y la otra continua. Para su utilización se requiere el uso de paquetes estadísticos por computador. Se llama 11 la primera variable, los valores varían de 1 hasta n, y la segunda variable, los valores varían de 1 hasta n. Siempre se tomarán pares de observaciones, 11y. Los datos de la distribución bidimensional pueden representarse gráficamente en un par de ejes coordenados. Tomando el eje de las abscisas para la primera variable, x, y al eje de las coordenadas, para los valores de la segunda variable, y. En un plano cartesiano se presentan tantos puntos como pares de observaciones se tengan, a cada punto corresponde un par de observaciones, a esta representación gráfica se le denomina diagrama de esparcimiento o nube de puntos. Regresión. Todo investigador generalmente cuenta con una muestra de observaciones, basado en su análisis le interesa llegar a conclusiones en la población de la cual obtuvo la muestra. Por lo tanto, cuando en el análisis se va a utilizar el modelo de regresión lineal simple,
se debe estar seguro que dicho modelo es al menos una representación aproximada de la población. El término de regresión se refiere a un modelo matemático que permite unir algunos puntos de la nube o conjunto de puntos mediante un ajuste rectilíneo, parabólico, exponencial o cualquier otra línea que represente el conjunto. Estos puntos pueden estar agrupados alrededor de la línea o presentar diferencias, presentándose errores en el caso que el ajuste no sea el adecuado. Se dice que la curva que hace mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los puntos dados y dicha línea es la mejor. En otras palabras, si dos variables están relacionadas, se busca un procedimiento que permita estimar el valor de una variable para diferentes valores de la otra variable. La relación existente entre las variables se puede clasificar en la siguiente forma. 1. Dependencia causal unilateral. Esta relación se da cuando una de las variables influye en la otra, pero no al contrario. 2. Interdependencia. Se presenta cuando la influencia entre las dos variables es recíproca, es decir, una dependencia bilateral. 3. Dependencia indirecta. Dos variables pueden mostrar una correlación a través de una tercera variable que influye en ellas. 4. Concordancia. Se presenta en dos variables independientes a las cuales se les determina la correlación que pueda existir. 5. Covariación casual. Cuando la correlación que se presenta entre las dos variables es totalmente casual o accidental. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación R mide la fuerza de asociación lineal entre dos variables numéricas y su valor puede variar entre -1 y +1. Correlación perfecta, cuando R igual a 1 o -1. Correlación excelente, cuando R es mayor de 0.90 y menor de 1 o -1 andel t arandel t 0.90. Correlación aceptable, cuando R se encuentra entre 0.80 y 0.90. O, -0.90 andel t R andel t -0.80. Correlación regular, cuando R se encuentra entre 0.60 y 0.80 o, -0.80 andel t arandel t -0.60. Correlación mínima, cuando R se encuentra entre 0.30 y 0.60 o, -0.60 andel t R andel t -0.30. No hay correlación para R menor de 0.30 o, -0.30 andel t R andel t 0. Otra medida que nos ayuda a explicar la relación entre dos variables es el coeficiente de determinación R2 varía entre 0 y 1, se interpreta como el porcentaje de variación de y que es explicado o que está relacionado con el cambio de X, simplemente se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. La ecuación Y igual a X coeficientes de regresión. Coordenada de origen. Pendiente de la recta. Permite hallar el valor de Y conociendo un valor de X, estimadora. Esta ecuación puede ser lineal, cuadrática, exponencial, la anterior se refiere al modelo lineal. La diferencia entre regresión y correlación es la siguiente. 1. Regresión busca una ecuación para estimar valores de Y, variable dependiente, según unos valores de X, variable independiente. 2. Correlación calcula la fuerza de asociación. Existen otras técnicas de análisis estadístico para asociación entre variables como el análisis de varianza, la cual se utiliza para análisis de más de dos variables, de las cuales la variable dependiente debe ser continua y las variables independientes que son discretas. Es un proceso secuencial de adición de variables para calcular los datos de varianza para cada una de las variables independientes. Después de esto se calcula un dato que mide la importancia relativa que tiene cada una de estas. Sugerencias bibliográficas. Hernández Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernández Collado, Carlos. Metodología de la investigación. Quinta Editorial México, McGraw-Hill, 2010. Capítulo 14. Análisis de los datos cuantitativos. Pág 276 a 344. 10.2 Procesamiento y análisis de datos cualitativos. A diferencia de los estudios cuantitativos, en la investigación cualitativa se recauda un volumen grande de información de carácter textual, producto de las entrevistas a los informantes, las notas de campo y el material audiovisual o gráfico que se obtiene en el trabajo de campo.
El análisis en los estudios cualitativos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en su estudio. El trabajo con los datos. Existen varias técnicas y estrategias para analizar los datos y darles sentido. Dado que en todos los estudios cualitativos contienen buenos datos descriptivos, proporcionan una descripción íntima de la vida social y pueden conducir a análisis etnográficos, puramente descriptivos, tratando de dar una imagen fiel a la realidad, o a análisis teóricos, dirigidos a ilustrar o comprobar la veracidad de una teoría sociológica. Está en debate si las investigaciones cualitativas deben dirigirse a desarrollar o a verificar teorías sociales, discusión que ha sido modulada por el enfoque de la teoría fundamentada de Glasser, en el que los conceptos e hipótesis nacen del análisis de los datos y no de supuestos a priori, por medio del método comparativo constante, análisis de continuo de múltiples datos, y el muestreo teórico, selección de casos según su potencial de aporte. Otro trabajo de los datos lo constituye la inducción analítica, cuya finalidad es la identificación de proposiciones universales y leyes causales, por medio de la formulación y prueba de hipótesis. El análisis de los resultados obtenidos se efectúa en varias etapas. En la primera, la fase de descubrimiento, el investigador debe reconocer las pautas con que emergen sus datos, examinándolos de todos los modos posibles. Para ello es necesario leer reiteradamente los datos, o pedirle a alguien más que lo haga, seguir las intuiciones o ideas que surgen en el camino, identificar los temas emergentes en las conversaciones, elaborar tipologías, según el criterio de las personas observadas o del investigador, intentar la elaboración de conceptos y proposiciones teóricas al respecto, por medio de palabras clave en los discursos, que se someten a comparación, leer material bibliográfico, especialmente si se carece de experiencia en el tema estudiado, y desarrollar una guía de la historia para integrar los principales temas. En la segunda fase de codificación, se reúnen y analizan los datos según su semejanza, siguiendo la secuencia de desarrollar categorías de codificación, codificación de los datos en cuanto a su correspondencia positiva o negativa a la categoría, separar los datos pertenecientes a cada categoría en forma mecánica y no interpretativa, verificación de los datos sobrantes y redefinición del análisis. La fase final del análisis, la relativización de los datos, consiste en la interpretación de la información según el contexto en el que fue recolectada, considerando si fueron o no solicitados, si el observador hubo influenciado el escenario, las personas que se encontraban en el entorno inmediato al momento de la recolección, si son datos directos o indirectos, la fuente de la información y el sesgo de los propios supuestos. Para las historias de vida, el análisis consiste en la compaginación y reunión del discurso de modo que capte la subjetividad del informante, dándole vital importancia a la descripción de la carrera vital, con el objetivo de construir un documento coherente. 1 de febrero de 2010 Reducción y categorización de la información. Reducir los datos. Significa que se busca reducir los datos de nuestra investigación con el fin de expresarlos y describirlos de alguna manera, conceptual, numérica o gráficamente, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. La reducción de datos es una clase de operación que se realiza a lo largo de todo el proceso de investigación y puede hacerse de distintas formas, conceptual, numérica o gráficamente, como se indicó, pero que en la investigación cualitativa se refiere más que nada a la categorización y dosificación de los datos. Categorización. Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas y al mismo tiempo las más habituales sean la categorización y la codificación. Incluso a veces se ha considerado que el análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este tipo de tareas. Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores, Eduardo Garcés Jiménez, Metodología de Investigación Cualitativa, Editorial Aljibe, 1999, pág 205. Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. Carlos Thiebaud, Conceptos Fundamentales de la Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1998. Desde el diccionario, categorías, clase, división,
en filosofía, 1, de un conjunto posiblemente exhaustivo de clases, entre los que todas las cosas pueden ser distribuidas, del griego, categoría. Desde Aristóteles hasta Kant, las categorías han tenido un importante papel en la historia de la filosofía. Son las últimas en el sentido de las más básicas, elementales estructuras lógicas desde las que clasificamos nuestros juicios. Diccionario de filosofía. En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. La categorización, es decir, cerrar o establecer las categorías, facilita la clasificación de los datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación. La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. Categorización se realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de sentido, otra posible definición de categoría, en un texto registrado por algún medio, usualmente grabado, por lo tanto es textual y a la vez conceptual. Nota: si la categorización es conceptual y textual, por contraposición, la codificación de la investigación cuantitativa se realiza asignando unidades de numeración a los datos recogidos. Por lo que es numérica o simbólica y por consiguiente manipulable según reglas matemáticas, usualmente, estadísticas. Ver Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de Investigación, McGraw-Hill, capítulo 9, sección 7. La investigación cualitativa se mueve en un volumen de datos muy grande, por lo que se hace necesario categorizarlos para facilitar su análisis y poder responder a los objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se va obteniendo la información. Las categorías pueden constituirse utilizando una palabra de una idea que sea similar en otras ideas, o creando un nombre en base a un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna categoría. Al construir las categorías no se deben hacer interpretaciones previas y siempre respetar la información obtenida. Cuando se han incluido muchas ideas en una categoría se debe analizar la posibilidad de dividirla en subcategorías para facilitar el análisis posterior. 2. 5. En la conciencia o percepción ordinaria, la percepción envuelve actos de categorización. En tanto maduramos, intentamos obtener un sentido más y más consistente de la masa de información que llega hasta nuestros sentidos, nuestros receptores de percepciones. Desarrollamos sistemas estereotipados, o categorías, para ordenar las sensaciones o información que entra. El conjunto de categorías que desarrollamos es limitado, mucho más limitado que lo que llega a nuestra mente por medio de nuestras percepciones. 3, 6. La categorización puede hacerse antes de entrevistar o después de haber hecho las entrevistas. Es decir, la categorización puede estar predefinida por el analista, lo que usualmente se hace en el método de entrevistas semiestructuradas, o por el contrario, puede surgir a medida que se analizan los datos ya recogidos. 1. El primer caso, antes, consiste en establecer un conjunto de categorías, o clases de fenómenos o hechos, a partir de las teorías que estudian ese fenómeno o hecho, método ético. 2. En el segundo caso, después, tanto si se han hecho entrevistas, como si solo hay observación en terreno, se establecen categorías de análisis después de haber hecho las entrevistas u observaciones, a partir de lo que la gente dice o hace, método EMIC. Reducción y categorización de la información. Esta sección se toma de la página del profe. Thomas Austin http://www.lapaginadelprofe.cl/método/guía tesis/311 categorizar.htm. ¿Cómo se hace? 1. Categorización. A partir de los antecedentes recogidos en el marco teórico, se establecen las ideas o tópicos más sobresalientes que deberían ser consultados /investigados /recopilados en terreno, haciendo una lista con ellos. Por ejemplo, si un investigador tiene que averiguar sobre la ingesta de alimentos en determinado ambiente, puede terminar confeccionando la lista de categorías que sigue, categorías cuya importancia habría quedado muy clara en su marco teórico, que es lo que las sugiere. Área de investigación.
Alimentación. Categorías. 1. Satisfacción y control del hambre. 2. Dieta. 3. Uso de condimentos. 4. Comidas. 5. Servicios comerciales de comidas. Definición operacional. Se procede a definir cada una de las categorías, indicando cómo se las encuentra en la realidad, según lo presentan las teorías recogidas en el marco teórico o en textos especializados. No se recomienda definir de acuerdo a los diccionarios, porque estas definiciones son demasiado generalizadas y a menudo no reflejan la realidad que se está estudiando. Se definen las categorías y las subcategorías. Área de investigación, alimentación, información referente a la comida de la familia, o escuela, o lugar. Categorías. 1. Categoría, satisfacción y control del hambre. Conceptos sobre la comida y la ingestión de alimentos que tienen los entrevistados. Subcategorías. 1.1 Frugalidad o exceso en la comida, descripción o concepto de lo que se entiende por este concepto, según la realidad a estudiar. 1.2 Actitud ante el derroche de alimentos, concepto. 1.3 Adaptación especial a la escasez y el hambre, concepto. 1.4 Dieta, en términos de tipo y cantidad de alimentos ingeridos, etc. 1.5 Elaboraciones culturales del apetito, etc. 2. Categoría dieta, tipos de alimentos ingeridos, según la clasificación 30, horas del día y cambios en la ingesta según las estaciones del año. Subcategorías. 2.1 Abundancia o escasez de comida, descripción del concepto. 2.2 Cambios de las dietas según estaciones del año. Concepto. 2.3 Alimentos fundamentales y otros que se consumen. 2.4 Proporción de los diversos alimentos en la dieta. 2.5 Diferencias de grupos en la dieta, VG, por edad, sexo, clase, etc. 2.6 Diferencia entre alimentos comestibles y dañosos. 2.2.7 Preferencias, prohibiciones y tabúes en los alimentos, etc. 3. Categoría, uso de condimentos, hierbas aromáticas y especias usadas en la preparación y consumo de los alimentos. Subcategorías. 3.1 Clases de condimentos usados. 3.2 Momento en que son usados, o incorporados los condimentos a los alimentos. 3.3 Preparación o elaboración de las hierbas aromáticas o especies. 3.4 Importancia social de los condimentos. 4. Categoría, comidas, alimentos ingeridos durante el día normal o en momentos especiales. Subcategorías. 4.1 Regularidad de las comidas. 4.2 Frecuencia de comidas irregulares, VG, horas, número al día, participantes, composición, etc. 4.3 Comidas regulares, horas, número al día, participantes, etc. 5. Categoría, servicios comerciales de comidas, empresas o personas ofreciendo la venta de comidas por una utilidad. Subcategorías. 5.1 Tamaño del servicio. 5.2 Número de comidas que se ofrecen. 5.3 etc., etc. Categoría y subcategorías tomadas de George P. Murdoch, Guía para la clasificación de los datos culturales, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, México, segunda edición, 1994. Las categorías presentadas aquí también se encuentran en Juan Maestre Alonso, La investigación en antropología social, Ariel, Barcelona, 1990. Recomendaciones para tesis. De lo anterior sugiere que en los casos de tesis por investigación en que se realiza una investigación cualitativa, se recomienda como un camino bastante satisfactorio el siguiente procedimiento metodológico, entendiendo que se ha avanzado satisfactoriamente en a. La definición o enunciado del problema, b. La formulación de un marco teórico que conduce a una investigación de corte cualitativa. 1. De la formulación del problema y el marco se concluye que se organizará la metodología de investigación a partir de un conjunto de categorías claves que organizarán la recolección de los datos, por medio de entrevistas semiestructuradas que estarán orientadas por dichas categorías. 2. Formular las categorías claves, entre 4 y 6, y formular un conjunto de subcategorías que responden a cada una de ellas. 3.
Formular los tópicos de las entrevistas semiestructuradas que se le harán a los futuros entrevistados informantes, basadas en las categorías y sus subcategorías. Observe que se habla de tópicos y no de preguntas. En efecto, en las entrevistas semiestructuradas, cada categoría se convierte en un tópico de conversación con la persona entrevistada, de manera que sirva de guía de conversación y entrevista para el entrevistador, no en preguntas cerradas, porque en ese caso los entrevistados suelen dar respuestas breves y escuetas, que es lo que no queremos que suceda. Por el contrario, nos interesa que el entrevistado responda tanto como pueda sobre nuestro tópico, la categoría, de entrevista, por lo que, sin salirnos de él, podemos reformular la pregunta e insistir haciendo nuevas preguntas que buscan precisar más sobre lo que el entrevistado realmente piensa del tema. Ejemplo de categorización. En este ejemplo, sobre visión de la participación de los padres y apoderados en el proceso educativo de sus hijos, las categorías de trabajo de las entrevistas fueron predefinidas por las investigadoras. Las mismas categorías fueron usadas para entrevistar a los supervisores, 2, el director, profesores, 8, y apoderados, 6. Categoría. Enunciado. Categoría 1. Estrategias. Opinión acerca de las estrategias que entrega la reforma educacional para integrar a los padres y apoderados a la comunidad educativa. Categoría 2. Conformidad a participar. Conformidad de los profesores ante la participación de los padres y apoderados. Categoría 3. Motivación. Motivación que logra el profesor en los padres y apoderados para mejorar el aprendizaje de sus hijos. Categoría 4. Participación de supervisores. Participación de los supervisores en los talleres para padres y apoderados. Categoría 5. Productividad. Productividad / aprovechamiento de la participación de los apoderados en los aprendizajes escolares. Categoría 6. Rol de los padres. Rol de los padres en los aprendizajes escolares según la reforma educacional. 2 de febrero de 2010. Clarificar, sintetizar y comparar. Consiste en reducir aún más la información recogida en el paso anterior, mediante cualquier recurso que permita mostrar conclusiones acerca de las respuestas que se obtuvieron para cada categoría por el conjunto de los entrevistados. Una forma podría ser simplemente reduciéndolo todo a un conjunto de conclusiones que sirvan para dar respuesta a los objetivos específicos en forma directa. Otra posibilidad más gráfica, y por lo tanto más fácil de comprender, por parte de los evaluadores, es transferir las respuestas a tablas en que las filas representan las categorías ordenadas y las columnas a los entrevistados, con una columna final para mostrar las conclusiones. En este caso estamos comparando las respuestas de cada uno de los entrevistados para sacar conclusiones que pueden ser vistas lado a lado en la tabla correspondiente. Se hacen tantas tablas comparativas como sea necesario. Este proceso es el que se explica a continuación. Una vez hechas las entrevistas, hay que reducir esa masa de información, usualmente grabada en casetes, a un texto que sea fácil de analizar para sacar conclusiones. Recuerde que usted está tratando de encontrar respuestas breves, precisas y concisas a los objetivos específicos. Para ello se procede a transliterar los casetes. Este trabajo es crucial en toda investigación. Se debe transliterar todo el cassette y no dejarse llevar por la urgencia y solo transliterar lo que a uno le parece importante con solo escuchar mientras hace correr la cinta. Esto es así, porque uno debe leer posteriormente toda esa información escrita tantas veces como sea necesario y hacer todos los comentarios al texto que a uno se le ocurran, a la vez que se destacan las expresiones, frases, oraciones y párrafos que resultan significativos para resolver las interrogantes que nos plantean los objetivos específicos. Actualmente contamos con programas computacionales para hacerlo, como el Atlas T, por ejemplo. Hay que hacerse a la idea de que se ocupara tiempo para transliterar los cassettes de grabación, especialmente porque un minuto grabado requiere aproximadamente de 7 minutos para transliterarlo. Personalmente yo prefiero contratar a alguien para hacer este trabajo. Se paga por cassette transliterado. La transliteración suele ser un documento con varias decenas de páginas. ¿Qué hacer?
Se extraen los trozos de texto en que aparezcan las expresiones que más se ajusten y se parezcan a una respuesta a las categorías de entrevista y análisis que se usaron para la entrevista. Esta respuesta es resumida por el investigador, con sus palabras. Pero para remarcar la validez de su interpretación se acostumbra, no es obligación, incorporar un trozo textual, usualmente escrito con letra cursiva y entre comillas, de lo declarado por el entrevistado. Este párrafo no debe ser extenso, pero debe dejar bien en claro su respuesta a la categoría que se investiga en ese caso. Por ejemplo, de una investigación sobre la relación entre paciente indígena y personal médico. Otro profesional opina, aquí esto no ocurre. Los que trabajamos venimos con un concepto distinto, si no, no hubiéramos trabajado acá. La existencia de estereotipos favorables al interior del sistema médico además pavimenta eficazmente el contacto interétnico, pacientes médicos, médicos machis. Algunos pacientes opinan al respecto, aquí me tratan bien, uno que ya es antigua, aquí la cosa es distinta, me atienden con respeto, en Temuco sí que a uno lo tratan mal. Vea más ejemplos en el anexo 1. Una manera práctica de hacer el trabajo de compara textos con expresiones de los entrevistados es crear una matriz muy parecida a la matriz de datos que se usa en las investigaciones cuantitativas. Se hace una tabla en que se escribe en las columnas las respuestas de los entrevistados, pero además, se sitúan en las filas los temas o categorías que surgen de la entrevista, o que estaban diseñadas de antemano, dejando la última columna para hacer un resumen conclusivo, es decir, resume las diferentes opiniones de cada entrevistado pero a la vez propone una opinión o conclusión acerca de lo que trata esta subcategoría. La tabla se dispone así. Entrevistado 1. Entrevistado 2. Entrevistado 3. Entrevistad, N. Resumen conclusivo del investigador. Categoría A. Categoría B. Categoría C, etc. Ejemplo. Tomado de una investigación de tesis en que se investigaba la opinión de los docentes sobre su participación en el proceso de la gestión educativa. En este caso el diseño metodológico contempló 12 categorías con sus respectivas subcategorías. Las categorías fueron establecidas antes de la entrevista, para servir de tópicos o temas de la misma y las subcategorías fueron extraídas de las respuestas dadas por los entrevistados, aunque había ya una idea previa de cuáles podrían ser. Hubo 5 entrevistados en total. La tabla propuesta originalmente se veía así. Categoría. Subcategoría. Entrevistado 1. Entrevistado. Conclusiones. Categoría 1. Gestión pedagógica que se está llevando a cabo en el establecimiento. Concepción de liderazgo. Estrategias curriculares que utilizan. Gestión y cambio al interior de la unidad educativa. Relación del docente con los padres y apoderados. Categoría 2. Gestión de recursos humanos que realiza la escuela. Planificación de acciones al interior del establecimiento. Formulación de estrategias. Gestión curricular. Clima organizacional y la convivencia al interior del establecimiento. Visualización de los productos esperados. La tabla final resulta bastante extensa, pero útil para extraer conclusiones de las diferentes opiniones recogidas en las 5 entrevistas. A continuación una pequeña fracción de la tabla real. Categoría de análisis. Subcategoría. Entrevistado 1. El director. Entrevistado 2. Supervisor. Entrevistado 3. Profesor. Entrevistado 4. Profesor. Entrevistado 5. Profesor. Resumen conclusivo. Categoría 2. Gestión de recursos humanos. Planificación de acciones al interior del establecimiento. Se da en la medida de las capacidades que posee cada docente y de la especialización que tenga cada docente. Bueno, hay hartas planificaciones que se realizan al interior del colegio, digamos, y eso se hace en las reuniones. No tenemos jefe de unidad técnica acá, por lo tanto, el PADEM, el PI y todos los tipos de proyectos grandes, digamos, se realizan, se llevan a cabo por los. Creo que hay un PI, yo creo porque yo no participo en el PI. Creo que hay un PI, pero yo no he participado en la ejecución del PI,
ni he participado y lamentablemente cuando hay un PI participa todo el cuerpo de profesores porque en el PI lo fundamental es ver la visión y ver el perfil de alumnos que queremos acá. Tal como yo le decía, las actividades, las estrategias curricular, las planificaciones, todo se hace en forma individual, cada profesor de acuerdo a sus subsectores que maneja como también con su curso. No hay buena administración de los recursos, porque hay colegas que tienen su fuerte, ponte en caso, en ciencias naturales o sociales y no están haciendo durante o en sus sectores las clases como corresponde, como para aprovechar ese recurso. Hay profesores. La planificación de acciones al interior de la unidad educativa, según los entrevistados, depende de las propias capacidades y especialización que tiene cada docente. En vista de esto, los docentes opinan que no hay una buena gestión de recursos en cuanto a los procesos que lleva a cabo el directivo de profesores y en las reuniones en la que estamos 2 veces a la semana reunido, eso sí, se hace con el apoyo de los profesores. Sigue. Que están en lenguaje y su fuerte, y otros en matemáticas y tampoco, y cada uno está con sus sectores destinados y no se aprovecha como corresponde. Creo que la escuela funcionaría mejor si se aprovechara mejor esos los recursos humanos. Obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo de la unidad educativa. Formulación de estrategias. La formulación de estrategias también depende exclusivamente de las capacidades individuales. Bueno, las estrategias que utiliza cada profesor, no más, tampoco hay un lineamiento general, no hay quien dé las pautas para guiarlos, pero eso por cosas particulares. No se formulan, pero tampoco se pregunta por las estrategias que ocupan los profesores. No se formulan como equipo, ahora yo no sé si en las aulas, cada profesor formula sus estrategias en las salas de clases, pero yo te digo que lo bueno sería que los profesores compartiéramos las estrategias que cada profesor tiene. Yo no sé si formulan estrategias porque no conozco las. Si se formulan, algunos formulan estrategias, otros me da la impresión de que solamente hacen las clases de acuerdo a las circunstancias del momento, no más. Creo que también es algo que no está como bien claro, también es parte de la dirección la formular estrategias de trabajo en problemas puntuales de los cursos pedagógicos y nosotros tampoco podemos pasar a llevar parte de la función de la dirección, creo que también en esa área no se está. Los entrevistados apelan más bien por las individualidades y no poseen una visión de conjunto, presentan ambigüedades frente a la temática y estiman que toda la formulación de estrategias corresponde al director del establecimiento, no existiendo un criterio democrático y de transversalidad en este tópico. Los discursos de estrategias de los demás compañeros. Funcionando bien. Los entrevistados se distorsionan al no conocer con claridad y a cabalidad el proceso de formulación de estrategias al interior de la unidad educativa. PI, Proyecto Educativo Institucional. PADEM, Proyecto Anual de Educación Municipal. Hechas estas tablas, hay que describir sus hallazgos con claridad sin dejar de lado aquello de ser breve, preciso y conciso al escribir. Las expresiones de los entrevistados llevadas a las columnas pueden ser usadas como ejemplos que ilustran las conclusiones que se van planteando acerca del tejido de situaciones que se ha revelado con la investigación. No olvide que toda la investigación no consiste en otra cosa que resolver los objetivos específicos. Cuando lo logre, el objetivo general está resuelto. Tomado de http://www.lapaginadelprofe.cl/método/guía tesis/311 categorizar.htm 3 de febrero de 2010 Programas para análisis cualitativo de datos textuales. Existen otros programas que facilitan la tarea de ingreso, organización y análisis de datos textuales pero que no utilizan procedimientos estadísticos multivariados de minería de datos, data mining, como SPAT, Statistica Text Miner, DB2 Intelligent Miner for Text, etc. Uno de los más conocidos es el programa QSRNUD*IST, Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing. QSRNUD*IST en vivo es un software para procesamiento de datos cualitativos incluyendo textos, imágenes, sonidos y video. Permite codificar, recuperar, anotar, y buscar textos.
No tiene unidades textuales mínimas predefinidas. El analista puede codificar de a un carácter si lo desea. Acepta texto enriquecido, en formato RTF, con diferentes tipos, tamaños y colores de letras. Los documentos primarios se pueden vincular mediante hipervínculos entre sí y con memos, así como con data bytes, archivos de imagen, audio, video, hojas de cálculo, bases de datos, gráficos, etc., para visualizar los cuales se requiere del respectivo visualizador externo. Genera informes en formato ASCII, en RTF o en HTML. Los memos son documentos por derecho propio, por lo que también pueden ser editados, codificados y vinculados como los documentos primarios. Se puede codificar mediante la técnica de arrastrar y soltar. También desde la barra de codificación rápida, donde se hallan los códigos más recientemente utilizados. Permite crear nuevos códigos, nodos, simplemente cliqueando sobre una palabra en el documento primario. Puede mostrar los códigos aplicados a un texto como una serie de corchetes marginales de diferentes colores que se desplazan junto con el texto. Permite precodificar automáticamente los documentos en base a la estructuración del mismo en secciones, subsecciones y encabezados. Puede definir conjuntos de documentos, sets, arrastrándolos, asignarles propiedades y tratarlos en conjunto. Realiza búsquedas textuales de cadenas de caracteres y de patrones de caracteres, así como de los pasajes codificados según una serie amplia de operadores. Codifica automáticamente los resultados. Incorpora un modelizador y un explorador de modelos, que permite elaborar representaciones gráficas a todo color de las relaciones entre los datos y nuestras ideas. Pueden realizarse incluso modelos de las relaciones entre diferentes modelos. Se puede pasar inmediatamente del gráfico a cualquiera de los objetos que lo conforman, hasta llegar al texto del documento primario o a nuestras propias anotaciones. Permite imprimir informes de todos los objetos en archivos ASCII o RTF y guardar o imprimir los modelos como imágenes de mapa de bits. Genera tablas con diferente tipo de información cuantitativa exportables a SPSS para su posterior procesamiento estadístico y puede importar datos desde SPSS o de cualquier otro programa que utilice tablas. Se puede exportar un nodo o un grupo de ellos a Decision Explorer para someterlo a un ulterior análisis. Tiene herramientas para facilitar el trabajo en equipo y en red, manejando contraseñas y niveles de acceso. Puede generar copias autoejecutables de solo lectura para compartir sus datos de forma segura con terceros, evitando que sean modificados sin autorización. Para ver una presentación en PowerPoint sobre NUD*IST puede visitar http://www.analisiscualitativo.com.ar/n4index.htm. Otro programa de análisis de cualitativos de datos textuales, a modo de ejemplo, es Atlas-T análisis cualitativo de datos textuales. Atlas-T pertenece a la familia de los programas para investigación cualitativa o de análisis cualitativo de datos, en la que encontraremos también a NUD*IST, entre varias decenas más. En los últimos años han empezado a ser utilizados en distintas disciplinas: sociología, antropología, psicología, pedagogía. Si bien existen bases de datos documentales, sistemas de gestión de bases de datos relacionales tales como MicroISIS, o la última versión WinISIS, desarrollados por la UNESCO. Atlas-T es algo más que el almacenaje de datos y el fácil acceso posterior a ellos. En el caso de Atlas-T, la localización y recuperación de los datos tiene lugar sin problemas. Pero dispone de la ventaja añadida de que facilita toda una serie de herramientas para tejer relaciones entre los más variados elementos de datos, para hacer explícitas las interpretaciones y para poder, en determinado momento, llamar a todos los elementos que pueden apoyar tal o cual argumento o conclusión. Esto último puede ser de especial valor cuando llega el momento de redactar, de comunicar a otros los resultados. Tanto los datos originales como las relaciones que se crean entre ellos constituyen conocimiento. Aquí se considera conocimiento, en el contexto de una investigación, a la suma de nuestros datos en el momento en que a ellos se superpone una estructura de relaciones, de asociaciones, que va enfocada a un fin. Este fin puede ser un estudio para la mejora del servicio de atención al cliente de una empresa, una tesis doctoral,
la gestión de un catálogo de piezas y componentes en que se tenga que atender a relaciones complejas, las pesquisas para la resolución de un crimen, o cualquier cuestión sobre la que pretendemos profundizar y ampliar lo que sabemos. La apariencia de este programa se asemeja a un procesador de textos. Atlas-T es una herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de, principalmente, grandes volúmenes de datos textuales. Su foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar el proceso de análisis, sino simplemente a ayudar al intérprete humano agilizando considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis de textos y la interpretación de los mismos. Como por ejemplo la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, la escritura de comentarios o anotaciones. Todas estas actividades pertenecen a un nivel textual donde opera el programa. Pero se complementa con un nivel conceptual, como por ejemplo el establecimiento de relaciones entre los elementos y la elaboración de modelos mediante representación gráfica. Para una presentación introductoria al programa de análisis cualitativo de datos textuales, puede visitarse el website http://usuarios.iponet.es/casinada/19atlas.htm. Sugerencias bibliográficas. Bonilla Castro, Elsie y Rodríguez Seca, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Tercera editorial Santa Fe de Bogotá, Ediciones Uniandes, 1997. Capítulo 6. Manejo de datos cualitativos. Pág 243 a 310. Hernández Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernández Collado, Carlos. Metodología de la investigación. Quinta Editorial México, McGraw-Hill, 2010. Capítulo 14. El análisis de los datos cualitativos. Pág 439 a 478. Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo. Metodología de la investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe, 1.996. Capítulo 11. Aspectos básicos sobre el análisis de datos cualitativos. Pág 197 a 218 y capítulo 13. Papel de la informática en el análisis de datos. Pág 237 a 258. Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Universidad de Antioquia, 2002. Segunda parte. Procedimientos de codificación. Pág 61 a 262.